versículo del 18 al 19, que de hecho lo tienes aquí en una lona atrás de mí. Y yo te lo quiero leer en una versión que no es la que normalmente usamos, sino es una versión más actualizada, que dice así: no recuerden las cosas anteriores, ni consideren las cosas del pasado. Yo hago algo nuevo, ahora acontece, ¿no lo perciben? Aún en los desiertos haré camino y ríos en los lugares desolados. El día de hoy Dios quiere hacer algo nuevo en nuestra vida, con esta visión. Pero para esto, todavía no se vayan los chiquitos, quiero que chequen todavía esto. Dios nos pide que nosotros seamos odres nuevos. Y en el libro de Marcos, en el capítulo 2, versículos 22, nos dice: y nadie echa vino en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y yo traigo aquí unos odres, traigo agua, no es vino, pero ¿quién dice que Dios no lo puede convertir en vino en este momento? Y muchas veces nosotros estamos como estos odres viejos, y estamos rotos, estamos cuarteados, y Dios quiere derramar su bendición en nosotros, y la bendición se empieza a escurrir porque no estamos preparados, ¿verdad? Estamos viviendo todavía del pasado, estamos recordando las cosas antiguas, y eso no deja que la bendición se derrame bien en nosotros, sino al contrario, que se va cayendo, se va cuarteando. Dios quiere que nosotros dejemos de ser esos odres viejos. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 64, versículo 8, dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Dios quiere llegar y no quiere que en esas cuarteadas, no quiere derramar su bendición. Dios quiere que nosotros nos rompamos para que Él nos transforme en algo nuevo y haga un odre nuevo de nosotros. Un odre en donde su bendición va a ser derramada y en donde su bendición nos va a llenar, y nosotros vamos a poder tener su bendición y no se va a derramar de nosotros. La visión que quiero que entiendas el día de hoy es eso. Dios quiere derramar su bendición en ti, en un odre nuevo, pero para eso tenemos que olvidar el pasado, tenemos que olvidar aquello que nos mantuvo amarrados, que nos mantuvo quietos, para que su bendición se derrame en nosotros. Dios te quiere hacer un odre nuevo, y es lo que dice Isaías en el capítulo 43, versos del 18 al 19, dice: no recuerden las cosas anteriores, ni consideren las cosas del pasado. Yo hago algo nuevo, ahora acontece. ¿No lo perciben? Aún en los desiertos haré camino y ríos en lugares desolados. El día de hoy Dios quiere que te lleves esta visión, que cómo vamos a lograr que esos ríos se derramen, que cómo vamos a lograr que esa bendición de parte de Dios venga sobre nosotros. Bueno, yo el día de hoy te quiero compartir la primer plática que Dios me empezó a hablar acerca de esta visión. Va a ser una serie de pláticas que vamos a estar hablando contigo, pero esta primer plática se llama un espíritu de conquista. Y ahora sí le voy a pedir a los niños, por favor, que si nos hacen el favor de retirarse a su clase. Que está en su salón. Serie en la televisión. Pero este personaje, toda su historia viene en este libro llamado la Biblia. Y este personaje se llama Josué. Josué representa el espíritu de conquista que debemos de tener nosotros como creyentes. Y nosotros debemos de desarrollar la conquista en nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros, cuando pensamos en conquista, pensamos siempre en el premio mayor, en el premio supremo, en la recompensa más grande, en todo lo que queremos recibir. Pero déjame decirte algo: Dios le tuvo que enseñar a Josué que tenía que hacer diferentes tipos de conquistas. Josué tenía una conquista que no se oía sencilla, que era conquistar la tierra prometida. Pero Dios le tuvo que enseñar cómo conquistarla.
Porque para lograrlo tuvieron que pasar muchas cosas. Y no me refiero a la derrota de los 31 reyes, no me refiero al paso del río Jordán, a caerse las murallas de Jericó. No, yo me refiero a que Dios primeramente, para poder conquistar la tierra, le tuvo que enseñar a Josué a conquistarse a sí mismo. Dios va a empezar a obrar grandes cosas en ti cuando tú te empieces a conquistar a ti mismo. Cuando ese espíritu de confianza, cuando ese espíritu de conquista llega a tu vida y te controles primeramente a ti. Y yo te he traído una serie de pasos en donde Josué tuvo que aprender a conquistarse. Y el primero es en su carácter. Y yo quiero que me acompañes a Números capítulo 13. Números capítulo 13. Versículo 16. Y quiero que pongan mucha atención en esto, porque Dios hoy nos va a enseñar a controlar todo lo que somos. Y quiero que los jóvenes pongan más atención, porque como les estoy hablando de un joven, estas son características que ustedes deben de tener. Dice Números capítulo 13, versículo 16. Y podemos ver que Josué tiene una característica importante aquí. Moisés le cambia el nombre y dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió. Están hablando de los que envió a investigar, a espiar la tierra. Y le dice que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. O sea, Josué antes no se llamaba Josué, se llamaba Oseas. ¿Qué significa Oseas? Significa salvación. Era un buen nombre, un buen significado, pero Dios le dijo a Josué: ¿sabes qué? Yo te quiero cambiar tu identidad, te quiero cambiar tu carácter. Y yo no quiero que seas más Oseas, quiero que seas Josué. Y Josué significa salvación de Dios. Dios quiere salvarnos a nosotros, Dios quiere derramarse en nosotros, y para eso le tuvo que enseñar a Josué a cambiar su carácter. Ya no vas a hacerlo en tus fuerzas, vas a hacerlo en mis fuerzas. Quiero que me acompañes también a Éxodo capítulo 17. Éxodo 17, versículos del 8 al 16. Y me gustaría que estuvieran anotando, porque estas características se las tienen que llevar. 17 versículos del 8 al 16. Es una guerra contra el pueblo de Amalek, que de hecho se cree que en ese momento es cuando Moisés recibe la orden de Dios de cambiarle el nombre a Josué, y bueno, de cambiarle el nombre a Oseas y ponerle Josué. Y dice así: y está en la pelea, los vino a atacar primero a Amalek, y Dios les dice: ¿sabes qué? Dile a Josué que escoja hombres y que los prepare. Y dice así: e hizo Josué, a partir del verso 10, como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y la mano de Moisés se cansaba, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Voy a dejarlo ahí. Quiero que entiendas qué representaba esto. El pueblo de Israel acababa de salir de Egipto, no era un pueblo guerrero, no era un pueblo experto en armas, es más, no tenían muchas armas con las cuales pelear. Pero pasó que el pueblo de Amalek se metió en contra del pueblo de Dios. Y Dios le dijo: ¿sabes qué? Yo quiero que prepares primeramente a Josué. Y Josué, en ese momento, viniendo de ser un esclavo, viniendo de ser una persona que acababa de recibir su salvación, de dejar la esclavitud a ser un hombre libre, tuvo que cambiar su carácter. Josué se tuvo que armar de valor y se tuvo que preparar para decir: ¿sabes qué? Yo estoy aquí para liderar al pueblo en esta batalla, y Dios me va a dar la victoria. No nos habla más de la guerra de Amalek, cómo fue, cuántos murieron, no. Pero Dios dice: tú prepáralos, Josué. Y Josué buscó, preparó, los animó, y él mismo se preparó. Tuvo que cambiar su carácter para así poder derrotar al pueblo de Amalek.
Muchas veces nosotros queremos recibir la recompensa o queremos conquistar sin habernos preparado, sin cambiar nuestro carácter. Dios te dice, ¿sabes qué? Tu carácter, así como eres, así como hombre, no me sirve. Necesitas hacer un carácter formado a la imagen de Dios. Y Dios le enseñó a Josué que tenía que olvidar su identidad pasada, tenía que dejar esas guerras pasadas, esas cosas anteriores, y tenía que transformarse en alguien nuevo. Él le cambió su nombre a Josué. ¿Qué nombre te quiere poner hoy Dios? El nombre de Josué significaba salvación de Dios. ¿Qué nombre te quiere poner hoy Dios? Eso es algo que tú tienes que ver. Príncipe de Dios, victorioso del Señor, conquistador del Señor. Tú tienes que meterte con Dios, cambiar tu carácter y dejar de decir, ya no solamente soy Isaías, ahora soy un siervo del Señor, y que Dios venga y te cambie tu carácter. Amén. Que Dios venga y te cambie el nombre. Amén. Josué se esforzó por eso. Segunda área que tuvo que cambiar Josué al tener un trato con Dios, sus emociones. Josué no podía liderar al pueblo, Josué no podía dirigir un pueblo, que dice la palabra en más de una ocasión que era contumaz y rebelde, si no controlaba sus emociones, si no conquistaba sus emociones. Y quiero que me acompañes a Números capítulo 14. Cuando lo tengan. Amén. Vienen llegando los espías que fueron a reconocer la tierra, y Josué y Caleb estaban hablando bien de la tierra, mientras que los otros 10 empezaron a decir, sí, pero hay gigantes, hay personas peligrosas, tenemos que cruzar el Jordán, tenemos que hacer esto. Y en el versículo 6 del capítulo 14 empieza a hablar Josué y Caleb. Dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No le temáis. Amén. Josué, juntamente con Caleb, tuvieron que cambiar sus emociones. Ellos también vieron a los gigantes, ellos también tuvieron que cruzar el Jordán, ellos también vieron las tierras, pero ellos fueron los únicos que tuvieron que conquistar sus emociones para decir, esa tierra es de nosotros, Dios nos la ha dado. Muchas veces nosotros estamos ante la prueba y no tenemos el suficiente control de nuestras emociones para decir, ¿sabes qué? Esa promesa es mía, Dios me la ha dado, y preferimos sumirnos en una depresión, preferimos quedarnos tirados en la cama, preferimos divertirnos de otras maneras que no son sanas, porque no tenemos la confianza de que Dios puede hacer las cosas. Dios quiere que sepas controlar tus emociones, Dios quiere que aprendas a conquistarlas, porque en el momento en el que tú pongas un control, una conquista en tus emociones, Dios empieza a obrar diferentes cosas en tu vida. Dios empieza a obrar de diferentes maneras. Josué no podía liderar al pueblo si no conquistaba esas dos áreas de su vida. Y faltan todavía más. Josué no podía decirles qué hacer. Josué no pudo haber hecho que el Jordán se abriera por sí solo. No. Josué tenía que aprender a conquistarse para entregarle la victoria a Dios. Número 3. Tuvo que aprender a conquistar su fe. Números, capítulo 14, ahí donde estamos en el verso 10. Dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Para la gloria de Jehová se mostró, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Acababan de decir esas palabras de victoria cuando el pueblo dijo, ¿sabes qué? Están locos, vamos a apedrearlos. Y en ese momento, en lugar de arrepentirse, de decir, no se crean, estamos con ustedes, tuvieron que demostrar su fe. Decirle, ¿sabes qué? Esa tierra Dios me la entregó, y aún aunque ustedes me apedreen, aquí estoy yo. Esa promesa Dios te la entregó, y aún aunque los demás te digan que no, tú tienes que tener fe en Dios de que Dios ya te dio esa promesa.
Amén. Si tú no conquistas tu fe, ningún milagro se va a obrar en tu vida. Si tú no tienes la fe que Dios da, ningún milagro se obra en ti. ¿Por qué? Porque la fe es lo que mueve el reino de Dios. Y si tú quieres que esas puertas se abran, que esos ríos corran en tu vida, esos ríos de bendición, tienes que aprender a moverlos con fe. Amén. No es por tu capacidad, no es por tu preparación, no es por quién te seas hijo, no es por cuánto tengas, no, es por la fe que Dios te da y cómo la obras cuando empiezan a obrar esos milagros. Imagina, sin fe, diciendo, híjoles, ¿y cómo se va a abrir este río? No, pues nádenle todos, o háganse balsas, crucen el río. Si Josué hubiera hecho eso, no se hubieran logrado los milagros de Josué. Pero se tuvo que ir preparando. Cada instante de la vida de Josué tuvo que ir demostrando su fe. Desde que estaba como esclavo en la tierra de Egipto, hasta que Dios lo colocó como líder. Y todavía durante su liderazgo, Josué tuvo que mantener su fe en Dios. Punto número 4. Dice, Josué tuvo que conquistar sus prioridades. ¿Cuáles son tus prioridades el día de hoy? La escuela, el trabajo, la familia, tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia, la diversión. ¿Qué tienes de prioridad en tu vida? Acompáñame a Éxodo capítulo 24. Éxodo 24. Versículo 13. 13. Y en esta historia viene Josué y Moisés, van a recibir Moisés los mandamientos. Y dice que Moisés, al momento de empezar a subir, le habla a Josué. Dice, y se levantó Moisés con Josué su siervo, y Moisés subió al monte de Dios. Y aquí podemos seguirle leyendo y vemos cómo Dios le da los mandamientos a Moisés, cómo se prepara, cómo oye, y no fue un rato corto. Si ustedes siguen leyendo hasta el versículo 32, hasta el capítulo 32, perdón, es cuando Moisés baja. Y todo ese tiempo no era solo Moisés el que estaba allá arriba. Josué estaba con él. Josué tuvo que poner en claro sus prioridades. Tuvo que decir, ¿sabes qué? Mi prioridad no es estarme divirtiendo allá abajo. Mi prioridad no es estar consiguiendo una esposa para casarme. Mi prioridad no es estar trabajando. Mi prioridad es Dios. Amén. Y Josué tuvo que saber escoger sus prioridades. Desde joven las tuvo que escoger. Entonces Josué sube con Moisés, él no sube hasta la presencia de Dios, se queda a la mitad, pero ahí estuvo Josué. En el capítulo 33, versículo 11, nos habla también de las prioridades de Josué. 33:11, que dice así: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, cuando estaban en el tabernáculo, cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Josué sabía que su prioridad era el Señor. Su prioridad era servirle a Dios a través de Moisés, estar en la presencia de Dios, para que cuando Moisés le pidiera algo, él lo pudiera hacer. Para que cuando Dios le pidiera algo, él lo tuviera que hacer. Jóvenes menores de 90 años, levanten la mano. Tú tienes que estar en la presencia del Señor. Josué tuvo que definir sus prioridades. Muchas veces nosotros estamos con prioridades que no valen la pena, que nos estamos quebrando la cabeza, que nos estamos lastimando en nuestro estado físico, sin saber que Dios ya tiene todo controlado. Dios Amén. quiere que pongas en claro tus prioridades. Amén. Así como Josué las conquistó. En Éxodo 17. Después de que Moisés subió con Josué y estuvo recibiendo, en el versículo 17 dice: cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. O sea, allá arriba no se daban cuenta Éxodo de qué estaba 32, pasando en el pueblo. 17. Pero ¿dónde estaba Josué? En la presencia del Señor. Josué, yo creo que si Josué se hubiera quedado abajo con todo el pueblo, posiblemente Josué se pudo haber corrompido. Pero Josué sabía que su prioridad era el Señor. 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 Posiblemente Josué se pudo haber corrompido,
Por eso, cuando nosotros ponemos en claro nuestras prioridades, que primero es Dios, ante cualquier cosa, ante las redes sociales, ante el trabajo, ante todo, primero es Dios, Dios te va a bendecir y Dios te va a librar de un problema. Dice que todos aquellos que adoraron al becerro y no se arrepintieron, vino una mortandad sobre ellos y Dios los castigó. Entonces, cuando tú pones en claro tus prioridades, adquieres la protección de Dios. Punto número 5. Tuvo que conquistar su confianza. Tuvo que conquistar su confianza. Josué en el capítulo 3, versículo 7. Josué 3, 7. Muere Moisés, queda como líder Josué y se le presenta el primer problema: pasar el río Jordán. Y el río Jordán no era un río así como el río Españita, el río Santiago, que bueno, aunque esté la corriente puedes llegar a pasar. No, el río Jordán era un río inmensamente grande, profundo, que tenía una fuerza sorprendente. Entonces no cualquiera podía cruzar el río Jordán. Pero Josué hizo algo muy importante. Se fue y se preguntó a Dios, le fue y le preguntó a Dios. Y cuando Dios le está hablando, en el versículo número 7, dice: entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Muchas veces nosotros pensamos y tenemos nuestra confianza en nuestras capacidades. Es que yo tengo una carrera en esto, yo tengo tanto dinero, yo tengo estos movimientos, trabajo en esto, trabajo en aquello, hago esto, sé mucho de la palabra. Y nos olvidamos que nuestra confianza no debe de estar en eso. Nuestra confianza, así como Josué, es ir y consultar a Dios. A ver qué voy a hacer. Dios te dice: ¿sabes qué? Deja tu confianza en todo lo que te rodea y pon tus ojos, pon tu confianza. Josué tuvo que aprender a dejar su confianza, a conquistar su confianza y dejarla en Dios. Josué tuvo que aprender a que si era en sus fuerzas, iba a fracasar. La Biblia no te desarrolla mucho así qué sintió Josué, qué hizo, pero si tú te das cuenta en tu vida diaria, cuando tienes dificultades, ¿cómo te pones? Que te van a preguntar algo, que tienes que hacer algo y no sabes cómo está tu confianza. ¿Está lleno de duda? Que te van a hablar de algún lugar porque te van a ofrecer algo o que tienes que hacer algo. ¿Cómo está tu confianza? Muchas veces nosotros como hombres nos olvidamos de Dios. Siempre le dejamos a Dios para último y le decimos: bueno, si Dios quiere, en lugar de meternos en su presencia y meternos bien, arrodillamos y pedirle a Dios. Y Dios le enseñó a Josué que si quería liderar a ese pueblo, que si quería pasar la primera dificultad que era el río Jordán, tenía que poner y conquistar su confianza hacia el Señor. Y decirle: Señor, aquí estoy, aquí está mi confianza. Tuvo que conquistar su orgullo. Tuvo que conquistar su orgullo. Y ahí mismo en Josué, en lo que es el capítulo 7 y el capítulo 8, no los voy a leer porque están muy grandes, se los voy a platicar. Josué viene de una serie de milagros. Se abrió el río Jordán, pasaron, se derrumbaron las murallas de Jericó, pudieron conquistar, vieron un milagro de cómo las únicas personas en Jericó que se salvaron fue la prostituta Rahab y su familia por haber confiado en Dios. Pero algo muy importante que seguía, y era la conquista de un pueblo llamado Ai. Y Josué, pues, como le hizo en Jericó, mandó espías: a ver, investiguen el reino, cómo están, si son fuertes, cuánto ejército tienen. Y fueron estos espías, y cuando regresaron, dijeron: ¿sabes qué? Ai es un reino muy chico, ni siquiera están bien preparados. Solo envía 3,000 hombres, 2,000 o 3,000 hombres, y con eso tienes la victoria. No canses a todo el ejército. Entonces Josué, en lugar de consultar a Dios, los manda y dice: órale, váyanse los 3,000. Dice que sufrieron una derrota dolorosa. 36 personas fueron muertas de esos 3,000. Y Josué se pone a pensar y dice: ¿pero qué pasó si es un pueblo más chico? Un pueblo que las murallas no eran gigantes, que se podía conquistar. ¿Qué pasó? Dios tuvo que vencer su orgullo. Y no solamente el de él, el de todo Israel.
Ellos ya se creían un pueblo poderoso. Acabamos con los moabitas, acabamos con los de Jericó, acabamos con Amalek, aún sin saber manejar una espada. Y el orgullo de Israel estaba por los cielos. Tú tienes que aprender a conquistar tu orgullo. Tu orgullo es lo primero que te va a hacer caer en este tiempo. Tu orgullo es lo que te va a decir, ¿sabes qué? Tú puedes, tú te preparaste, tienes tantos años de estar en la palabra de Dios, tienes 10 años de estar en la palabra de Dios, tú puedes, no te preocupes, no consultes a Dios. Pero tu orgullo es lo primero que te va a hacer caer. Josué estaba lleno de orgullo. Es decir, con 3,000 hombres lo hacemos, no hay problema. Es más, ni consulto a Dios. Váyanse de una vez los hombres y conquisten ahí. Nosotros de mientras acá nos quedamos descansando. Y Dios tuvo que tratar con su orgullo y tumbar su orgullo. Esas vidas de esos hombres que perecieron dando su vida por Israel, Josué tuvo que cargar el precio de esa sangre en su vida. Esas vidas, Josué tuvo que ayudar a las familias. Después dice que cada vez que moría un soldado en batalla, el pueblo se tenía que hacer cargo de la familia perdida. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a que debemos derribar nuestro orgullo. Dios no quiere que tú te llenes de orgullo. Dios está peleado con el orgullo. Porque el orgullo lo único que va a hacer es que caigas. El orgullo lo único que vas a hacer es que idolatres otras cosas que no son Dios. Dios quiere toda la gloria, toda la adoración. Por eso tienes que aprender a conquistar tu orgullo. Pasa toda esta tragedia y Josué hace lo que tuvo que hacer primero. Fue y consultó a Dios. Dice que fueron todos los líderes tribales, todos los líderes del pueblo, juntamente con Josué, dice que rasgaron sus vestiduras a raíz de esa derrota. Y que en ese momento en el que se arrodillaron delante de Dios, que rasgaron sus vestiduras, que se cubrieron de ceniza, que tapizaron su orgullo de tierra, en ese momento Dios le habló a Josué y dijo: ¿por qué te lamentas? No tienes por qué para entender que lo primero que tienes que hacer antes de tomar cualquier decisión es consultar a Dios. Amén. Y Dios le dice: ¿sabes qué? Hay un pecador entre tu pueblo. Hay un pecador entre tu pueblo. Dice: en la batalla de Jericó yo les ordené, no tomen ningún despojo. Y un hombre que igual lleno de orgullo, lleno de soberbia, tomó del despojo junto con su familia y lo escondieron en su tienda llamado Acán. Y este hombre puso en riesgo todo el proceso que Dios ya tenía en la vida de Josué, que Dios ya tenía para su pueblo. Y Josué le dice: dile al pueblo que se santifique, porque yo te voy a decir quién es esa persona que cometió el pecado. Déjame decirte algo: Dios todo lo ve. Y Dios sabe que si algún pecado en tu vida está poniendo en peligro la misión, el plan que Él ha diseñado para ti, va a avergonzar a ese pecado. ¿Y quién crees que tiene ese pecado? El que lo está haciendo. Entonces, cuando tú dejas tu orgullo de lado y reconoces lo que Dios quiere hacer delante de ti, Dios te va a santificar. Y Dios le dice a José que se santifique el pueblo, porque yo te voy a decir quién es ese pecador. Pasa todo el tiempo de la santificación, están reunidos escuchando, y tal cual Dios le dice el nombre de la persona. Así tal cual. Y empieza: y de la tribu de Judá, y su nombre es Acán, y tomó de los despojos, y lo empiezan a confrontar. Este hombre termina apedreado junto a toda su familia y todas sus posesiones. No solo lo que había tomado, todo fue destruido. Y en ese momento, cuando el pueblo de Israel y Josué se limpiaron del pecado, del orgullo, Dios no solamente les dio la victoria contra él, les dio la estrategia. Les dijo qué era lo que tenían que hacer. Y te lo voy a dejar de tarea que lo leas. ¿Qué era lo que tenía que hacer el pueblo para derrotar a los de Ai? Josué tuvo que aprender a conquistarse a sí mismo. Y cuando él se conquistó, cuando él supo conquistar sus emociones, su carácter, su fe, sus prioridades, su confianza, su orgullo,
Dios empezó a hacer milagros grandísimos en su vida. Dios le permitió cruzar el Jordán y dice que el pueblo lo cruzó en seco, no se mojaron, no había lodo, no, lo cruzó en seco el Jordán. Dios derrumbó unas murallas que parecía que no se podían derrumbar, que parecía el pueblo inconquistable. Dios permitió que cuando estaban peleando contra una coalición grande de reyes, envió piedras del cielo y derrotó al pueblo. Y dice que esas piedras derrotaron a más enemigos que aún Josué y el ejército con sus espadas. Dios permitió que Josué detuviera el sol y la luna, aun cuando él nada más se lo dijo. ¿Por qué? Porque Josué supo conquistarse a sí mismo. Cuando tú te conquistes a ti mismo, Dios va a empezar a obrar milagros en tu vida. Amén. ¿Por qué luego muchas veces nos obran milagros en nuestra vida? Porque no hemos aprendido a conquistarnos a nosotros. No hemos aprendido a conquistar a lo que nos rodea para poder ejercer los milagros que Dios tiene preparados para nuestra vida. Cuando tú te empieces a conquistar, que conquistes cada área de tu vida, Dios va a empezar a obrar milagros en ti. Dios va a permitir que a través de ti se obren sanidades, que a través de ti se obren milagros, multiplicación, sanidad, permitir que todos esos milagros se obren en ti. ¿Por qué hemos escuchado que no hay nada de eso actualmente en la iglesia? Porque la iglesia no se sabe conquistar. Y no solo en esta, en cualquier iglesia del mundo. La iglesia, las personas no se saben conquistar a sí mismos para Dios. Dios quiere que ese espíritu de conquista que Él está derramando sobre de ti, lo aprendas a ejercer. Y este año que Dios te dice, yo voy a abrir ríos, yo voy a olvidar el pasado para que tú crezcas abundantemente, tienes que aprender a conquistarte a ti primero. Dios le pidió a Josué que se conquistara. Dios le enseñó a Josué que conquistando su persona y dejando a Dios a cargo de toda la situación, Israel sería capaz de conquistar la promesa que tenía de parte de Dios. Amén. Tu promesa de parte de Dios solamente la vas a poder conquistar cuando aprendas a conquistarte a ti mismo y dejar a Dios a cargo de toda la situación. Solo pasa cuando haces eso. Pero la importancia de tener a Dios al mando es muy grande. Quiero que me acompañes a Josué capítulo 24. Josué 24. Versículos del 29 al 31. Josué 24 del 29 al 31. Y viene el título que viene aquí es la muerte de Josué. Pero antes de eso, Josué incita al pueblo a que busquen, a que se entreguen a Dios. Y dice, y después de estas cosas, después de ese discurso, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat Será, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y este versículo quiero que tú le pongas mucha atención. Y dice, y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Todo el pueblo, juntamente con Josué, entendió que tenían que servir a Dios, que tenían que servirle a Jehová, porque nadie más que Él les iba a dar la victoria. Cuando Josué muere, todavía había tierra por conquistar. No habían acabado. Quedaban los filisteos, quedaban los feneceos, quedaban los cananeos, y Dios les dijo, ¿sabes qué? Falta por conquistar, pero solamente si el pueblo se entrega totalmente a mí, los van a conquistar. Y durante los primeros años de la muerte de Josué, todo bien. Dice ya en el libro de los jueces, en los primeros capítulos, que Judá y Simeón se aliaron y empezaron a enfrentar a los demás cananeos y empezaron a vencer, y sale la historia de Otoniel, cómo venció, que es el siguiente juez de Israel. Dice, pero llega un momento en la historia del pueblo de Israel que se olvida de Dios. Dice que cuando se murieron todos los ancianos, que vieron con sus ojos, que convivieron con Josué, pero que vieron todos los milagros que Dios había hecho, el pueblo
se olvidó de Dios. Y si tú ves en el capítulo 3 de los Jueces, las naciones que quedaban, que sobrevivieron a ese ataque, se levantaron contra Israel. Y no solamente se levantaron, y dice que los sometieron a un yugo de 8 años ahí de esclavitud. Dice que se tuvo que levantar un juez para liberar a ese pueblo. Mientras el tiempo de Josué y de los ancianos no hubo ningún problema, pero un juez que había vivido ciertas experiencias de eso, que era hijo de uno de los generales de Josué, se tuvo que levantar, que era Otoniel, y tuvo que vencer. Y dice que vivió Otoniel, y durante todo su tiempo, que fueron 40 años después de la guerra, no hubo paz. Pero ahí está la importancia de dejar a Dios a cargo. Cuando nosotros dejamos a cargo, pasa como le pasó a Josué y a los ancianos, como le pasó a Otoniel, que durante su tiempo hubo paz. Todo les salió bien. Pero si nosotros no sabemos transmitir a nuestras generaciones, si nosotros no sabemos entregarle, contarle la estafeta a nuestras generaciones, Dios se va a olvidar del pueblo. Dice ahí que Dios se apartó del pueblo, apartó su vista y dejó que los filisteos, que los de Cusán Riscaín vinieran y atacaran al pueblo de Dios. Si tú no sabes transmitir lo que aprendiste a conquistar en ti, tus generaciones se van a perder. Y no es porque yo te lo esté declarando hoy, sino es porque viene la palabra. Josué se lo declaró a Moisés. Mucho antes de que Moisés muriera, estaban en el tabernáculo cuando iban a ungir a Josué como líder, y le dijo: ¿sabes qué? Yo voy a permitir que los conquisten, porque ellos se van a olvidar de mis mandamientos. Y tengo por seguro que aún después de que Josué haya conquistado gran parte de Canaán, que Judá y Simeón lo hayan conquistado, ellos se van a olvidar de mí y van a ser conquistados. Dios ya lo tenía previsto, porque el hombre es así. No dejes que tus generaciones se olviden nunca de Dios. No dejes que tus generaciones pierdan tiempo en las banalidades de este mundo, porque en el momento en el que tú no corriges a tus generaciones no solamente les va a ir mal a ellos, sino que te van a acarrear maldición a ti. Porque déjame decirte algo: cuando estés delante del trono de Dios y Él te esté preguntando, te va a preguntar por tus generaciones. Así ¿qué hiciste con tus generaciones? ¿Por qué tus generaciones se perdieron? ¿Por qué no les enseñaste como deben ser? ¿Por qué no fuiste fuerte con ellos cuando debías de ser? Porque Dios te va a pedir cuenta de tus generaciones. Dios le pidió cuenta de sus generaciones a todos esos hombres conquistadores, y ellos se pudieron haber escudado: durante mi tiempo no hubo broncas, no hubo problema, ¿sí? Pero ¿por qué no dejaste a tus generaciones consolidadas en el Evangelio? Dios va a demandar la sangre de tus generaciones sobre ti. Por eso, si quieres que no se recuerden las cosas anteriores, que no se recuerden el pasado, tú tienes que aprender a conquistar ese futuro, esa promesa que Dios quiere para ti. Y es en el momento de hoy, en el presente, en el que tienes que aprender a hacer eso. Ahora, ¿qué virtudes trae el espíritu de conquista? Porque qué bonito se oye, ¿no? Que tienes que conquistar, pero ¿y la recompensa? Lleva una recompensa este espíritu de conquista. Y yo quiero que las anotes, porque son muy importantes. Porque hay muchas veces que los adultos no les gusta meterse a las cosas de Dios, no les gusta consagrarse. Es decir, que lo haga otra persona. Y también los jóvenes, no se rían, también los jóvenes. No nos gusta meternos a la presencia de Dios y decirle: Dios, aquí estoy consagrado a ti. Preferimos distraernos con otras cosas que el mundo nos ofrece, preferimos aún distraernos con la familia, que no es malo, pero no nos consagramos a Dios como debe de ser. Dios demanda de nosotros consagración. Dice la palabra: Dios demanda de ti que sigas mis mandamientos, que hagas misericordia, que me ames de todo tu corazón, y solo así se derramarán las bendiciones. Eso lo dice el libro de Deuteronomio. Dios te dice: conságrate a mí. Josué tuvo que aprender a consagrarse en Dios para que Dios empezara a obrar milagros en él, para que Dios empezara a derramar las bendiciones en él.
Otra virtud, segunda virtud, sometimiento a la autoridad y paciencia. Y aquí a muchos me hicieron una mueca. Sometimiento a la autoridad y paciencia. Vamos a Números capítulo 27. Cada cosa te la voy a soportar con la Biblia, Números capítulo 27. Ahora les digo algo, si una visión no está soportada a través de la palabra de Dios, esa visión no proviene de Dios, Así que si llegan a tener una visión o algo y no se la soporta Dios con la palabra, mejor ni le hagan caso a la visión. Dice Números 27, versículo del 18 al 23. Y dice así: Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio del Urim, delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán. Y él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como había mandado por mano de Moisés. Josué tuvo que someterse a su autoridad. Josué en cualquier momento, Josué se podría decir que era el general del ejército de Israel, y en cualquier momento se le pudo levantar en contra de Moisés y tomar el cargo, pero no es así. Josué tuvo que aprender a someterse a su autoridad, porque él aprendió durante todo el tiempo que estuvo con Moisés que esa autoridad era la que iba a derramar la bendición sobre él, que Dios no le iba a dar bendición, que Dios no le iba a dar una herencia si su autoridad no estaba sujeto, si él no estaba sujeto a su autoridad, y su autoridad en ese tiempo era Moisés. Y Josué tuvo que aprender a quedarse debajo de Moisés, aprender lo que decía Moisés, aprender lo que le decía, aprender qué tenía que hacer, a levantarse muy temprano, porque Moisés no se levantaba tarde. Moisés iba y adoraba a Dios de temprano. Moisés se pasaba 40 días y 40 noches en lo alto de una montaña escuchando a Dios. Es tu pueblo, tú les hiciste las promesas. ¿Qué van a decir los egipcios de que los sacaste para morir en el desierto? Y Dios los perdonaba cada rato. Dice: Dios, mándanos que nuestro pastor sea como Moisés, por favor. Dice: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado al pueblo conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena de toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto camino del Mar Rojo. Y continúa también, y en el versículo 30 dice: vosotros a la verdad, ya le está diciendo al pueblo, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciaste. Cuando el pueblo de Israel escuchó que había gigantes, que había pueblos armados, que eran ejércitos, que había murallas, el pueblo de Israel, ¿sabes qué? Nada más venimos al desierto a morir, y nuestros hijos se van a morir con nosotros. Oye, no sé qué pasaba por la cabeza del pueblo de Israel, que ellos hasta su descendencia querían matar en el desierto. Pero Dios le dijo: ¿sabes qué?
Y dice, y ya iban 10 veces, y no acabó el pueblo de irritar a Dios ahí. Irritaron a Dios 10 veces y le dijo, ¿sabes qué? Solo porque Moisés me lo pidió, te voy a perdonar. Pero nadie de los que vieron los milagros, ¿qué milagros? Las 10 plagas, que abrió el mar rojo, que les dio la victoria contra los amalecitas, que salió agua de la peña, que los salvó de las serpientes, todo eso, ninguno va a poder entrar a la tierra. No dejes que Dios te niegue el acceso a tu bendición. No dejes que Dios te niegue el acceso a lo que Él te está preparando por un simple momento de diversión, por un simple momento de dejar al lado las cosas de Dios para hacer lo que tú quieres. Conquista tu carácter, conquístate a ti mismo. Porque en ese momento en el que tú te conquistas, así como Caleb, como Josué, Dios derrama la bendición sobre ti. Dice, y ninguno de los que lo vio va a entrar a la tierra prometida más que Caleb y Josué. Yo quiero que Dios diga, ¿sabes qué? Solo Isaías y su descendencia, bueno, y todos los que estamos aquí, van a poseer su tierra prometida. Amén. Tienes que decir eso en tu vida. Amén. Yo sé que por entregarme a Dios, por conquistarme, voy a heredar mi tierra prometida. Amén. Porque en el momento en el que tú haces eso, Dios se olvida de todos los demás y te empieza a bendecir a ti. Amén. Deja que Dios conquiste tu vida, que Dios mueva tu vida, que Dios mueva los hilos de tu vida. Decisión y determinación. Decisión y determinación. Josué capítulo 24, versículos 14 y 15. Josué capítulo 24, versículo 14 y 15. Y muchos hemos escuchado estas palabras y se oye bien bonito. Es cuando Josué les está dando el discurso final al pueblo y les dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y todos decimos, sí, amén. Amén. Y en realidad tú y tu casa están sirviendo a Dios. Amén. Ponte a pensarlo, porque ya ahora ya no todos dicen amén. Tú y tu casa lo están sirviendo juntos. Amén. Porque en el momento en el que Dios te dice, si tú no me sirves, No sirves. No sirves. Así de sencillo. Cuando vemos los requisitos que le da Pablo a Timoteo acerca de los obispos, de los maestros, y le dice, y no pueden tener ese cargo si no saben controlar a sus hijos, si no saben controlar su casa. ¿Por qué? Porque el que no controla su casa no se va a poder hacer cargo de la casa de Dios. Tú estás esperando bendición de parte de Dios, un ministerio de parte de Dios. Tienes que aprender a controlarte a ti y a tu casa. Porque en el momento en el que tú y tu casa sirven al Señor, Dios te bendice. Y está demostrado. Amén. Y si tú lees que todos los que estuvieron aquí, que sirvieron al Señor, fueron prosperados y bendecidos. Y que aquellos que no quisieron servir al Señor, su vida fue corta y llena de problemas. ¿Qué más ejemplo que los reyes que vienen aquí? Cuando se dividió el reino, dice, y el rey de este hizo lo recto delante de los ojos de Dios, y Dios le bendijo, y le multiplicó, y le prosperó. Pero este rey hizo lo malo, y este rey vivió poco, y Dios no lo bendijo, y hubo guerras en su tiempo. Ponte a leer a todos los reyes y vas a ver eso. Cuando nosotros y nuestra casa sirve a Dios, Dios empieza a derramar bendiciones sobre nosotros. Amén. ¿Quieres tener un espíritu de conquista? Tienes que tener decisión y determinación. Amén. Si tus hijos no quieren, si tus padres no quieren, tú tienes que tomar la decisión y la determinación de que si viven
para los padres, porque los hijos no pueden correr a sus padres de la casa. Para los padres, que si tus hijos no quieren someterse a las reglas de Dios en tu casa, ellos no tienen cabida en tu casa. Porque tú y tu casa sirven al Señor. Y déjalo ahí unos meses y vas a ver cómo va a aprender a servir al Señor. Y si tus amigos, tus cuates y todos los que te rodean no quieren, déjalos. También. Porque cuando tú tienes esa determinación de parte de Dios, tienes que aprender a que todos los que te rodean, sin importar que sean amigos, hijos, tiradas por ahí, Dios te va a demandar de esas responsabilidades. Y si tú dices, es que es muy difícil, sé valiente. Porque Dios te dice en este momento que solo los valientes y esforzados van a arrebatar la promesa final. Todos aquellos que cumplan con las responsabilidades que Dios les pone desde un principio van a arrancar esa promesa. Tienes que ser valiente y saber entregar buenas cuentas de tu responsabilidad. Y última virtud que vamos a ver el día de hoy. Josué tenía su confianza en Dios. Y ojo, y esto es muy importante, y tenía la confianza de Dios. Josué tenía su confianza en Dios y tenía la confianza de Dios. Josué capítulo 3, versículo 10. Josué 3:10. Dice así: y añadió a Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Josué tuvo que reconocer algo. Estaban a punto de pasar el Jordán, estaban a los límites del Jordán. Y dijo: ¿saben qué, pueblo? Espérense. Porque yo creo que ustedes van a pensar que le voy a hacer igual que Moisés, levantando la vara, y se va a levantar el río de un lado y del otro. Pero espérense. No voy a ser yo. No van a ser ustedes por bonitos, sino va a ser Dios por poderoso, Dios por misericordioso, Dios por fiel. Y dice que le dijo al pueblo, y siguió las indicaciones que Dios le dio más arriba, y le dijo a los sacerdotes: empiecen a caminar con el arca. Y los sacerdotes no dijeron: llevemos el arca, nos vamos a unir. No, los sacerdotes confiaron en su Dios, porque es la herencia que Dios te da. Y empezaron a caminar y se recorrían las aguas, y se recorrían las aguas. Y dice que de un lado se formó una pared y del otro lado siguió el camino el río. Y dice que el pueblo de Israel pudo pasar a través del Jordán. Porque Josué y el pueblo pusieron su confianza en el Dios que obraba los milagros. No en los milagros que había hecho Moisés, porque muchos pudieron pensar, el mismo Josué pudo llegar a haber pensado: pues agarro la vara de Moisés, la saco del arca y la hago hacia el agua y se va a abrir el agua. No, Josué tuvo que consultar la voz de Dios y poner su confianza en Dios, porque Dios más arriba le dice: yo a partir de este momento te voy a engrandecer, te voy a hacer grande ante los ojos del pueblo y de los míos. Josué tenía su confianza en Dios, y más importante, Josué tenía la confianza de Dios. Dios no te va a decir estas palabras: hoy te voy a engrandecer delante de todo el pueblo, si no tiene confianza en ti. Esas palabras las oyes hasta que te ganas la confianza de Dios. Y déjame decirte algo: la confianza cuesta mucho trabajo ganarla, y es muy fácil perderla. Por eso, cuando nosotros nos conquistamos, aprendemos que de Dios debemos confiar, y Él va a confiar de nosotros, porque aprendimos mediante nuestro proceso que Él es el único que tiene control de todas las cosas. Amén. El día de hoy, Dios no es bendición de puras promesas de bendiciones, no. El día de hoy, Dios te está diciendo: si tú quieres arrebatar esas promesas, esas bendiciones, si tú quieres los ríos nuevos que te alivianen de agua fresca, que te den multiplicación, el día de hoy te tienes que conquistar. El día de hoy tienes que olvidar tu pasado. El día de hoy tienes que olvidar lo
te detiene para empezar a conquistarte a ti y empezar a conquistar tu tierra prometida. Amén. Pero si tú no conquistas primeramente a ti, jamás vas a poder conquistar tu tierra prometida. Dios te dice, levántate, esfuérzate, sea un hombre esforzado, una mujer esforzada, porque el día de hoy yo te estoy diciendo, conquista. Eres un conquistador, ya no eres un derrotista, ya no eres un pasivo, eres un guerrero, eres un conquistador. Amén. Te voy a pedir que te pongas de pie. Dios quiere que el día de hoy te olvides de todo aquello que te tiene atado, de todas las personas que no te convienen en tu vida, de todas las actitudes que tienes que no te convienen. Y Dios te dice, esfuérzate. Eres un conquistador, ya no eres una presa, no eres una víctima. Deja de hacerte víctima, porque el día de hoy Dios te levanta como un guerrero, como un conquistador. Levanta tus manos a Dios y empieza a orar. Señor, en este día, Padre, yo vengo declarando tu palabra y tu voz, Señor. Y sé que tú estás formando conquistadores en mí, Señor, a cada uno de ellos. Y que estás quitando todas aquellas derrotas de su vida. Que estás quitando todo aquello que no les conviene. Porque estás poniendo un espíritu en ellos. Un espíritu de conquistador. Señor, aquí estamos, Señor. Quebrántanos, transfórmanos. Que ese hombre viejo que éramos se rompa, Señor.